Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos de nuevo en Sofá Mágico y lo hacemos para hacer una trieja, ¿vale? Esta vez vemos tres personas en este podcast. Vamos a grabar con Nacho Romón y Anuska, que ya los conocéis, son grandes amigos del podcast. Nacho ya estuvo aquí, que ya sabéis que él es psicólogo y economista. Sabéis que él es experto, ¿no? en el tema de la terapia regresiva y formador de terapias y terapia energética. Y bueno, es raro, pero lo voy a decir. Quien no conozca a Nuska, a nuestra Nuska Planner, ella sabéis que es interventora internacional estratégica certificada, y esos dibujos con alma y muchas más cosas que ella está preparando, que ella irá contando ella en sus redes. Y aquí venimos a hablar sobre maternidad consciente. De esa maternidad desde la terapia regresiva, desde la conciencia, ¿no? Desde lo que sería, desde que comienza la vida, ¿no? Y entonces, pues, por eso os decía que era una trieja, ¿no? Porque vamos a hablar entre los tres. Bueno, yo voy a ser más bien comunicador consciente, aunque yo me meteré en algún embolado, porque sabéis que yo soy el de las aperturas de melones y me encanta, ¿no? Charlar de estos temas. Y bueno, ya me callo y presento a Nacho. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Adrián, bueno, gracias por volver a invitarme a tu maravilloso sofá mágico, hoy con un nuevo escenario, ¿eh? Pues muchas gracias, de todo perfecto, desde aquí, desde Canarias, como ves en manga corta, con buen tiempo, ¿eh? Bueno, Maravilla, qué maravilla volver a tenerte, es un placer y bueno, es un logro, ¿no? Porque sabemos la agenda que tienes tú también ahí, que estás con mm, muchos proyectos y es maravilloso. Y además, sobre todo desde Canarias, ¿eh? Estamos aquí, yo desde Sevilla, que estamos con una niebla infernal, parece esto Londres. pues Ana, que está allí en Galicia, y que también la saludamos, Ana. Hola Adrián, hola Nacho. Un hola, placer estar aquí compartiendo sofá con vosotros nuevamente. Bueno, hay que decir que ella ha sido la propulsora de esta quedada, eh, a tres, de, ¿no? este, de esta quedada 3, de este encuentro, ¿no? Para poder hablar de estos temas tan interesantes que yo creo que a muchísima gente pues le va a hacer clic y también le va a volar la cabeza, ¿no, Ana? Sí, yo creo que sí, que es un momento bueno y bonito para hablar de maternidad consciente. Y la aportación de la terapia regresiva en todo esto, eh, creo que es muy, muy interesante, sobre todo para la gente que no lo conoce. Qué bueno, Nacho, ¿qué nos tienes que aportar? Bueno, yo, algo que hablábamos antes de comenzar a grabar, que creo que es importante, que es no hay una conciencia. No solamente la maternidad consciente, para mí tiene dos versiones. Hay una visión desde la sociedad y una visión individual, ¿no? Pero en general no hay una conciencia ni individual ni social de lo importante que es la maternidad para la salud emocional de esa persona que viene al mundo, ¿no? Y fíjense si es así, que es que la ley de bienestar animal, que se ha aprobado ya y entró en vigor, creo que en septiembre, sin reglamento todavía, incluye la obligatoriedad, o sea, que es obligatorio a partir de que se haga el reglamento para tener un gato, un perro o no sé si algún otro tipo de animal de compañía, hacer un curso, que parece ser que será gratuito para todos los propietarios, pero para tener un hijo nadie te va a pedir nada, ¿no? O sea, tener un ser humano va a ser, como siempre ha sido, libre en el sentido de nadie va a tener que tener ninguna conciencia, de eso es lo que vamos a hablar aquí, de la conciencia de la maternidad y de la paternidad también, ¿no? Porque creo que debemos incluir a los hombres en esto de la maternidad, ¿no? Los hombres también pueden ser madres de sus hijos en el sentido del cuidado, ¿no? De cuidar a sus hijos, de atenderlo a sus hijos, ¿no? Eso son los padres, obviamente, que aportan todo lo importante que debe aportar la energía masculina en el desarrollo de un hijo, ¿no? Pero también deben implicarse, ¿no? En esa, desde que la mujer está concibiendo ese ser que viene, ¿no? Pero no hay una conciencia, y desde la terapia regresiva lo que sí vemos
es la cantidad de implicaciones que tiene el no tener esta conciencia. O sea, yo, que llevo 20 años dedicado a la terapia regresiva y como tú decías, formo terapeutas, que son personas que expresan en sus sesiones de práctica muchas de estas cuestiones también, vemos la cantidad de problemas con la autoestima, con su rechazo a su propio sexualidad o género, o sea, o la identificación incluso contraria a su sexualidad en su género, visión del género, por expectativas de los padres, o sentirme que no valgo nada, que no tenía que estar aquí. Y todo esto, con el tiempo, genera grandes problemas de conducta en las personas, ¿no? Pensamos que los niños no se dan cuenta de nada hasta que nacen, y eso no es así. Los niños son muy conscientes de lo que está pasando en su entorno. A ver, no solamente porque ya hay estudios científicos que hablan que si le pones a tu hijo música de Mozart, luego cuando nace se la pones de nuevo y ya está, se duerme en 20 segundos. Eso se lo he hecho yo a mi hijo y funciona, ¿no? ¿Eso qué significa aprendizaje? Eso es aprendizaje de captación de ondas sonoras y luego recuerdo, ¿no? Eso es aprendizaje básico. Con lo cual, los fetos aprenden en el útero materno. Pero es más, o sea, mi visión, siempre lo comento, es desde el alma, ¿no? El alma aprende, bueno, sabe, es consciente desde el principio, aunque en estos cuerpos luego pierde bastante su conciencia y pasan estas cosas que vamos a hablar hoy, ¿no? De esa Claro. importancia de esa crianza, ¿no? Desde el útero materno, ¿no? Es importante lo que dices, Nacho, porque al final, cuando una mujer se queda embarazada, ¿no? Eh, lo primero que le dicen, vale, pues tienes tanto de gestación, seguramente tendrás al bebé en tal fecha, ¿no? Y bueno, lo único que le dicen es, puedes hacer un curso para el parto, pero no, un preparatorio para el parto, pero no hay ningún preparatorio para ser padres. Sería maravilloso, porque lo hemos comentado, ¿no? Para la adopción existe, ¿no? Incluso para padres del mismo género, ¿no? O madres del mismo género, también hay un curso, hay una formación, ¿no? Y a lo mejor están lo que es el tema de subrogado, ¿no? O es el tema de gestación, perdón, gestación subrogada, o en el caso de in vitro, ¿no? En todos esos casos existen formaciones y cursos, pero para una mamá que se queda embarazada a cualquier edad, tenga o no una pareja estable, ahí nadie le dice, bueno, pues pase usted por una formación gratuita. Yo creo que sería importante hacerlo porque desarrollaremos algunas de estas cuestiones que estamos hablando y pondré algunos ejemplos. Y Ana, que es madre, sabrá perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Lo importante que es que ese ser que viene se va a dar cuenta de todo lo que está pasando, del ambiente familiar, de cómo me siento yo. Está debajo de nuestros chakras principales, pero aparte recibe todas las hormonas que mamá produce, por ejemplo, la ansiedad. Produce cortisol, el niño tiene cortisol. El cortisol es una hormona que te pone obviamente tenso, ¿eh? Y yo lo que he visto es que siempre cuando en la terapia regresiva vamos al útero materno y vemos niños con el cortisol muy alto porque mamá lo tiene, los partos son complicadísimos. Además, no es igual sacar un trozo o sea, un trozo, estoy refiriendo a un símil, ¿no? Un trozo de carne relajado que una cosa tensa, ¿no? O sea, un ser humano que está relajadito y suave y a gustito dentro de mamá, que una cosa tensa donde los partos son complicadísimos, ¿no? Muy complicado. Entonces eso ya desde entrada está generando ese condicionamiento emocional. Es que crea, ahí se llama programación materna, lo llamamos en la terapia regresiva, todo eso que se incluye dentro de mi forma de ser, dentro de mi personalidad, por esa programación, porque mamá tiene depresión, mamá tiene ansiedad, mamá tiene tristeza, mamá siente que papá no le apoya, los deseos de papá incluso, ¿eh? Pero sobre todo, eh, obviamente mamá, porque es que está dentro de mamá, debajo de sus chakras principales y afectado por sus hormonas, ¿no? Entonces, de ahí viene donde muchas técnicas terapéuticas hablan de esa transmisión generación a generación, porque si mamá
tiene lo mismo que la abuela, ¿no? Porque lo heredó de la abuela en el útero materno, ahora me lo está pasando a mí y yo se lo pasaré a mis hijos. Alguien tiene, y en terapia regresiva lo vemos, que alguien necesita romper esa cadena, que viene de transmisión de una energía determinada de generaciones, muchas veces, ¿no? ¿Eh? Y que generan conductas similares, ¿no? Porque aquí además, hablando del alma, no tiene sentido la herencia genética en este caso, aunque es verdad que la epigenética demuestra que hay conductas aprendidas que se transmiten a sus hijos. Esto es algo que no se sabía hasta hace pocos años, ¿no? Donde la transmisión de conductas aprendidas con respecto a las generaciones futuras. Todo el mundo pensaba, no, la genética, tú naces con esto y se activa, se desactivan, pero tus hijos heredan lo mismo que tú heredaste. Pues no. ¿Eh? Mis emociones, mi alimentación, cómo me relaciono con el mundo, todo eso va desactivando genes, obviamente, que luego yo traspaso a mis hijos. Y esa es, para mí, una de las cosas más importantes, ¿no? Porque ese ambiente que le estamos dando, esa programación materna que le estamos dando, condiciona el futuro no solamente de tu hijo que estás teniendo, sino de tus nietos, de tus herencias futuras, ¿no? Y alguien tiene que cortar con aquello que no gusta de los planes familiares, ¿no? Eh, para no repetir la misma historia, ¿no? Y esto se hace desde el útero materno. Qué bueno, Nacho. Ahora por alusiones, por ser mujer y por ser madre empoderada a caprichos de la vida y del universo, Ana tiene 2 hijos, ¿no? Y una historia que contar detrás. Bueno, se estaba escuchando a los dos, y me estaba acordando, ¿no? De la primera vez que yo supe que estaba embarazada, fue como un salto al vacío, porque realmente, eh, de lo que te hablan cuando te quedas embarazada es el tema médico, de pruebas médicas, de análisis, de comprobaciones de crecimiento del bebé y de todos esos parámetros que los médicos tienen estandarizado, pero de la parte que no se habla es de cómo vive el bebé dentro de ti ese tiempo y de la parte emocional que va vinculada a ese embarazo. Porque yo creo que muchas veces se pierde la referencia de qué es ser madre. Realmente cuando tú te enfrentas por primera vez a eso no tienes ni idea ni de qué es ni de cómo va a ser. En mi caso, tengo 2 hijos, pero tuve un embarazo anterior a esos 2. Un año antes de que naciese mi hijo el mayor, yo tuve otro embarazo, que terminó en un aborto espontáneo a las 12 semanas. Y la repercusión emocional de todo eso después también fue a mis otros 2 embarazos de alguna manera, más al siguiente. Porque ese siguiente embarazo lo viví con muchísimo miedo a la pérdida. Y con el tiempo y profundizando en todo esto que contaba Nacho, el darme cuenta de cómo ha repercutido mi vivencia del embarazo en cada uno de mis hijos, ¿no? Entonces, Ana, como madre consciente, nos comentas que tú has sentido en o sea, en tus 2 nuevos embarazos, has sentido parte del anterior, de esa pérdida. Sí. Eh, Se produjo de forma muy cercana a la pérdida del anterior al nacimiento de mi hijo el mayor. Hubo casi ese periodo de tiempo en que es científicamente posible que te vuelvas a quedar embarazada, no había ningún impedimento y la naturaleza obró su curso, pero sí es cierto que yo viví ese nuevo embarazo con muchísimo miedo y con la sensación, eh, tanto emocional como física, de que ese otro bebé no había desaparecido en la nada, ¿no? Que muchas veces tampoco se habla de eso, ¿no? De qué pasa cuando tú pierdes a un bebé, ¿no? Como madre también te queda ese dolor profundo, ¿no? Y ese duelo ahí a medio camino cuando se produce de esa manera. Y mi hijo mayor
Después, cuando nació, pues, es verdad que parte de sus miedos, parte de, cómo fue su nacimiento, que fue un nacimiento, pues, como decía Nacho, ¿no? Él se quedó encasquillado para salir, como que no quería salir, hicieron falta 2 ginecólogos para ayudarle a salir, nació en el límite de ser un niño prematuro, de bajo peso, a pesar de todos los controles que tenían por diabetes gestacional, porque pensaban que iba a ser un niño grande, realmente no lo fue. Decían: "Claro, pero es que es como si hubiese 2 bebés en vez de uno, ¿no?, de el tamaño del niño y todo eso". Y decías tú: "Pero, a ver, con todo tan parametrizado, ¿cómo es posible vernos en esta situación?", ¿no? Incluso, pues, con mi hijo el mayor, después a los 4 días le tuvimos que ingresar en el hospital porque no le bajaba la bilirrubina, estuvo en fototerapia. Fue una etapa compleja como madre, para la que yo reconozco que no estaba en absoluto preparada para vivir ese momento. Nacho, ¿qué tienes que decir a esto Bueno, que nos comenta me Ana? estaba oyendo a Ana y estaba recordando un caso muy similar que tengo en mi libro de Posesión Espiritual de Almas Perdidas, ¿no? Es un testimonio, es el único caso, de los 21 casos que tengo en ese libro, el único caso que tiene un testimonio del paciente, ¿no? Creo que son 9, 10 páginas y yo cada vez que lo leo me emociono, porque está escrito desde el alma de esa persona, ¿no? Y como dice Ana, como una muerte previa de un niño que viene no solamente afecta a los padres, especialmente a las madres, ¿no? Que son las que sienten dentro de ese ser vivo, con sus pataditas y con su, ¿no? Es la pérdida de un hijo el día que iba a nacer. 24 horas antes muere, ¿no? No saben por qué. Cuando encima le habían retrasado el parto un fin de semana, porque en la isla donde ella vivía, una isla canaria pequeñita, en cuanto a habitantes me refiero, eh, no había muchos ginecólogos el fin de semana, o no había ginecólogos. Entonces, pues para que no estuviera mejor atendida, la aplazaron al lunes y el domingo se muere ese niño, ¿no? Lo increíble de esa experiencia es lo que está contando Ana, que es cómo afecta a lo que viene después. Esa mujer se queda embarazada poco después de, de tener esa muerte prematura, bueno, esa muerte de ese niño que iban a hacer, y realmente cómo de pronto está perdiendo también al segundo. Y mi intervención fue porque estaba perdiendo al segundo hijo. Y para mí es de los casos más increíbles que he vivido porque se produjo algo que científicamente no era posible, como que se pegara un desprendimiento de placenta, que teóricamente, si ves cualquier hospital americano que habla sobre ello, dicen que se puede parar, pero no recuperar. Y aquí extrañamente se recuperó. Y como mandamos al alma de su hijo que estaba todavía ahí a la luz, ¿no? Y cómo cambió todo a partir de ahí, cómo fue mágico. Y lo cuenta la mamá, donde ella dice literalmente, ese niño no hubiera nacido si no hubiera trabajado conmigo misma en mis emociones, ¿no? Fíjate lo que estaba ocurriendo. El, la desconexión. ¿Eh? Cuando una madre tiene ese gran dolor, porque no nos imaginamos, yo porque lo he visto como terapeuta, a pesar de ser hombre, no he tenido la experiencia, pero sí como terapeuta lo he visto en muchas de mis pacientes, el dolor de la pérdida de un hijo, sobre todo cuando ya va avanzado el proceso de gestación, ¿no? No es igual perderlo a la semana, que es de la que te das cuenta, que perderlo cuando va a nacer, no es igual para nada, ¿no? Aunque cada dolor es individual y no se trata de comparar nada, pero en general lo que yo he visto es que mucho más dolor cuanto más tiempo tiene, ¿no? Eh, el dolor es tan grande que lo que hace una persona en general, si no tiene una conciencia de lo que estamos hablando, es que se desconecta de ese siguiente embarazo. ¿Por qué? Y es natural. O sea, mi alma se rompió con la pérdida de ese hijo. Y ahora voy a tener otro. Y se puede morir. Le puede pasar lo mismo que el anterior. Yo no quiero volver a sufrir este dolor tan profundo. Y esta es la razón por la que cuando yo me desconecto como madre, el niño no nota. El niño sabe que no hay nada ahí, ¿no? Como que no soy bienvenido, lo interpreta siempre en clave de él mismo, no dice mamá es mala y no está conectada a mí, no, dice yo no soy bienvenido en mi momento, no tiene que venir, ¿no? Es decir, no quiero vivir, no tiene sentido venir aquí, ¿no?
Y como digo, estaba perdiendo ese segundo embarazo, ¿no? También, ¿no? Y esto es algo que debemos entenderlo, por eso es algo importante que ha dicho Ana. O sea, tú llegas al médico, estás embarazada, te podrás contenta o no, depende de las circunstancias, pero lo único que te hablan es del parto, de que no fuma, no bebe y aliméntese lo mejor posible. Coma de todo, póngase fuerte, que el niño necesita mucho alimento. ¿Eh? Pero de nada más, o sea, de nada más. Y yo creo que lo otro es muy importante. Yo creo que diría como consecuencias que se pueden generar de cara al futuro del bebé es lo más importante, ¿no? O sea, preparación Claro, en el entendimiento de lo que es ser madre, ¿no? Y lo que va a vivir su hijo dentro de estos 9 meses, que va a estar dentro de mi barriguita, si nace a tiempo, a término, ¿no? Que se llama. ¿Eh? También tengo un hijo que nació prematuro, de 26 semanas, son unos 6 meses, y estuvo a, a nada, al filo de una navaja de morirse 3 veces en un año. Y sé lo que es ser padre, ¿no? Consciente también, porque yo lo fui desde el principio, ya era terapeuta, yo terapia regresiva, gracias a ser terapeuta y haberme trabajado con esta técnica, pude ser padre. Yo no quería ser padre porque tenía miedo de repetir la historia que yo viví. ¿Eh? Y esto de la terapia regresiva no solamente me ha dado un hijo, sino que me generó una conciencia de lo que es ser padre, ¿no? También, ¿no? Estar ahí conectado energéticamente a tu hijo. Y esto es algo, por eso digo que debe ser un entendimiento de implicar también al hombre en esto, porque estamos hablando de entender lo que es ser madre, pero que el padre también tiene que entender lo que es ser madre, ¿eh? Y lo que significa ese ambiente que le vamos a dar en la familia, así que viene, ¿no? Y es muy importante la implicación, porque a veces nos olvidamos de los hombres, ¿no? Como si no existieran en todo esto, ¿no? Y son muy totalmente. importantes también, ¿no? Desde que la mujer está embarazada, ¿eh? O sea, si yo soy un ligero de cascos y estoy todo el día buscando a otras mujeres por ahí, mamá no va a estar a gusto. Y eso va a implicar, por ejemplo, el hecho de que mi hijo vaya a vivir un ambiente emocional que no sea correcto, ¿no? Entonces, si yo deseo tener un hijo, o sea, esto lo he visto yo muchas veces, ¿no? Imagínate que yo de pronto deseo tener un hijo, pues soy hombre y tengo esa conciencia del varón primero, ¿no? Como si fuera esto la Edad Media para dejar el castillo, ¿no? Hacer que viene, hacer ser que viene. El varón primero un niño, ¿no? Y de pronto es una niña, ¿qué puede decir dentro? Pues yo soy una niña y voy a defraudar a papá, pero yo le voy a demostrar que voy a ser tan válida como un niño. Yo me he Así es. encontrado casos de niñas que deciden cambiar su orientación sexual desde su útero materno, ¿no? Serio, es algo sorprendente que puede chocar y que puede contravenir algunas cuestiones, ¿no? Puede ser incluso polémico, ¿no? Pero eso, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Yo no lo digo, o sea, los terapeutas, y Ana lo sabe, porque conoce un poco esa técnica de terapia regresiva del estilo nuestro, nunca inducimos al paciente a decir nada, sino el paciente el que te lo dice, ¿no? Con lo cual son ellos los que yo le voy a demostrar que soy tan válido como un niño y qué hace a partir de ahí. Pues o sea, cuando nacen, ellos deciden jugar a fútbol, tener solamente amigos, estar siempre con niños, siempre con papá en vez de con mamá, o sea, cortarse el pelo, vestir como un niño. Y en el rol de niño, cuando busco una pareja, ¿qué voy a buscar? A una niña. Y eso lo he visto bastantes Claro, veces, ¿no? O sea, porque la libertad sexual obviamente se refiere a libertad. Pero yo creo que la libertad sexual debe ser con conciencia. Fíjense, estamos condicionando la libertad sexual de nuestro hijo. Increíble, ¿no? ¿Eh? Porque le estamos condicionando en función de nuestras expectativas como padres, ¿no? Esto es algo más profundo de lo que la gente piensa. Esta educación que pretendemos que se dé a los padres, por lo menos que los tomen la iniciativa mínima, ¿no? De entender a qué se refiere esto de maternidad consciente, ¿no? claro, nos damos cuenta con lo que estamos comentando. Ahora te doy la palabra, Ana, porque he visto que has acentuado con la cabeza y digo, Ana tiene algo que decir aquí. Pero no antes. Yo he conocido muchos casos de muchos padres que no se han dado cuenta de que son padres hasta que no han cogido a su hijo en brazos y lo han sentido. Ahí en ese momento es cuando ellos se han conectado con sus hijos y han dicho, Sí, eh, soy padre, ¿no? Pero anteriormente era como, ay, qué felicidad,
soy padre, pero ya me encargaré, si me tengo que encargar, ¿no? De cambiarle los pañales, pero que si no, ya está la madre, ¿no? Siempre ese juicio, ¿no? De, bueno, si está la madre, lo va a bañar, le va a dar de comer, lo va a atender. El papá hace como de comodín, ¿no? De comodín, Sí, pero bueno, que si puede venir la abuela, que si puede venir la abuela, mejor, sí, sí, ¿no? Y eso. luego que si puede venir la suegra, también. O sea, hay muchos hombres, ¿no? Que piensan eso y yo pienso que es un poco de pensamiento de antaño, antiguo, ¿no? Que los Mm. hombres, pues, estaba muy mal visto que cogieran al bebé. Yo eso lo he escuchado de mis abuelos, ¿no? De decir, no, 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 no se puede coger al niño. Era como un gesto feo que el papá cogiera a los niños. No sé si lo habéis escuchado ustedes o qué pensáis, y si no, pues le doy la palabra a Ana, que creo que ahí se ha quedado con las ganas de decir algo. Bueno, yo se la daba directamente a Ana, efectivamente. Yo no lo he vivido eso directamente, pero sí, yo tenía un padre que no había esa conexión con sus hijos. Sus hijos eran como bueno, fue educado así, él. O sea, yo al principio tenía rabia, pero hasta que entiendes que él dio lo mejor de sí, ¿no? Y fue un padre maravilloso en muchos aspectos, ¿no? Pero en los aspectos emocionales, porque niños y niñas no se diferencian en ese aspecto emocional, y yo es lo que veo en mi terapia y lo que yo viví. Yo era un niño hipersensible y yo quería que mi padre me abrazara, pero para él abrazar a un hijo varón era, pues, era mal visto. Esta conexión física entre dos hombres, ¿no? No sea que vayamos a perder nuestra hombría, ¿no? Se nos fuera a pegar aquí un virus determinado que nos redujera nuestra hombría, ¿no? Mi padre no abrazaba a sus hijos ni les besaba, un beso formal, ¿no? Sí, en mi familia nos besamos, pero como un beso formal, no un abrazo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, creo que es importante entender esto desde la paternidad también. Incluimos en la maternidad consciente, yo he dicho, también la visión del padre, ¿no? Eh, pero con esa denominación que parece que está solo la madre, no, es la maternidad consciente desde la visión de la pareja, ¿no? Sobre todo la mujer porque lo tiene al niño dentro, ¿no? Pero la afección es de los dos, ¿no? Ana, Bueno, lo que estabais comentando, yo sí que he oído, Adriana, a mis abuelos cuando era pequeña, lo de los bebés los tienen que cuidar, coger y demás las mujeres, porque si no parece que el hombre no sé qué cosa rara. A ver, vivo en Galicia, con lo cual no sé qué cosa rara, ancestral, extraña, tenían en su cultura como para pensar que eso influenciaba de alguna manera en que el niño no fuese bien, ¿no? Creciese de forma adecuada. Eh, pero, retomando lo que decía Nacho de la experiencia dentro del vientre materno, ¿no? De esa mujer con ese segundo bebé, con riesgo de desprendimiento de placenta y demás. Yo recuerdo en el embarazo de mi hijo mayor, que hubo un momento, dentro del embarazo en el que él dejó de crecer, dejó de ganar peso. A nosotros nos lo dijeron en una de las ecografías y nos dijeron que no ganaba peso. Yo ya, con ese miedo que yo ya tenía y demás, pues hablando con mi marido le decía, no sé qué es lo que tenemos que hacer, pero si no hacemos nada, le vamos a perder, ¿no? Y y entonces, mi marido, con esa paternidad que él también sentía, ¿no? De querer acompañar, colaborar, hacer algo y demás, empezó por las noches a cantarle al bebé. Entonces, a cantarle una canción de cuna, ¿vale? Decía: "Mira, canto de pena, acostúmbrate, tú que estás ahí flotando ahí dentro, de que yo canto así, esto es lo que tal, pero lo hago con mucho amor. Nosotros queremos que vengas". Es como si tuviese una conversación con él. Hubo un momento en que le dijo: "Mira, nosotros queremos que vengas, sí es verdad que hemos pasado por una situación que ninguno preveíamos, pero no tiene nada que ver contigo en sí mismo, y queremos que vengas, tanto es así que yo adquiero el compromiso contigo de esperarte y te voy a cantar todas las noches". Y durante el resto del embarazo, todas las noches mi marido le cantaba una canción de cuna a él. Y después, él empezó a ganar peso, a estar las cosas mejor. Y cuando nació, mi hijo, la siguiente vez que escuchó esa canción,
que no se la pusimos nosotros, sino que era una canción, pues, de niños y que casualmente sonó. Él reconoció esa canción. Y y después, durante mucho tiempo, durante años, por la noche, siendo pequeñito, ya él hablaba y todo, y pedía siempre la misma canción para dormir. Y él se dormía tranquilo y relajado con esa canción, porque era la canción que le cantaba papá cuando él estaba en el vientre materno y él no lo sabía. Me has puesto los pelos de punta, Ana, porque Sí. Totalmente, ¿eh? me has hecho recordar, Ana, una experiencia que viví yo que no creo que me olvide nunca en mi vida, ¿no? Ya te he dicho que mi hijo nació con 26 semanas, que había casi, yo cuando lo cogí la primera vez, creo que tenía 2 días, sobresalía 1 centímetro de mi mano. ¿Eh? Más y yo cuando lo vi, yo estaba esperando en el pasillo, no me dejaron entrar porque me llamaron un poco tarde y al final el parto fue un poco complicado y no me dejaron entrar. Estaba yo fuera, vestido de verde, como si estuviera en el quirófano, pero fuera en el pasillo de los quirófanos y sale el jefe, el director de la USIN, de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatos, del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Y se para delante mía y dice 2 segundos, porque lo están llevando a meterlo en la incubadora, lo saca como en una incubadora, pero sin la tapa, ¿no? Y de pronto yo vi aquello, me quedé impactado de ver a un ser humano que no era un bebé, ¿no? Porque los niños prematuros, grandes prematuros como este, parecen adultos, pero con una cabeza gigante, ¿no? O sea, están musculados, no tienen grasa, tienen cuerpo de atleta, ¿no? Es muy impactante, pero yo nunca había visto algo de eso, ¿no? Y entonces lo que cogí y le dije, hola, mi niño. Es la única frase que le dije, le di medio tiempo, hola, mi niño. Y entonces mi hijo, que estaba con la cara hacia abajo, como si fuera una ratilla con dedos abiertos, hizo así, levantó la cabeza y me sonrió. Y el jefe de la UCIN y yo nos quedamos mirando como muy alucinados, ¿no? Porque el tipo reconoció mi voz. Porque yo hice lo que tú decías, Ana. Yo hablaba con el niño, le ponía la mano para que sintiera mi energía y hablaba con él muchas veces. Estaba ahí y él reconoció mi voz. Porque mientras habló el otro, el jefe de la UCIN, no hacía ningún gesto. Su cara estaba como de decir, oye, acabo de nacer. Pero cuando yo hablé, y además con esa voz amorosa que le puse, sonrió y levantó la cabeza, ¿no? Y me miró con una sonrisa y yo me quedé impactado, ¿no? Y me dijo, el otro se quedó también así, me dijo, ¿se ha mirado? ¿No? Pues, bueno, fíjate que se dice que los niños cuando nacen a término tardan meses todavía en levantar la cabeza, pues este con 26 semanas levantó la cabeza y sonrió. Cuando se dice también que la sonrisa es un aprendizaje después de que uno nace, pues resulta que no. Incluso ya las ecografías que hay en 3D que se hacen hoy, se ve que los niños, cuando tienen cara de gustito, sonríen dentro del útero materno. Eso ya demuestra muchas cosas, ¿no? Por eso digo, me has emocionado, me has hecho recordar un nuevo momento importante de mi vida, ¿no? Y Así que después recuerdo cuando él estuvo ingresado en el hospital a los 4 días de nacer, que nosotros no sabíamos, mm, lo llevamos al hospital de urgencias porque no reaccionaba, quedaba como aletargado y era porque tenía la bilirrubina al parecer muy alta y entonces estaba en riesgo de padecer daños cerebrales y lo tuvieron que ingresar en fototerapia 10 días. Y a nosotros nos lo dejaban ver por la mañana media hora y por la tarde otra media hora, ¿no? Entonces, el patrón común que nosotros decidimos, porque solo podían estar 2 personas, entonces nosotros elegimos ser nosotros quienes estuvieran con él, y mi marido renunció a parte de las visitas para que las abuelas pudiesen también estar, ¿no? Pero cuando yo estaba y le tocaba, le ponía la mano encima, en la espalda, él se movía, reaccionaba y reconocía esa mano, aunque estaba con los ojos tapados, simplemente con un pañal puesto para la terapia que él estaba recibiendo, con lo cual, con los ojos tapados y todo, él no era consciente más que por el tacto y la sensibilidad, ¿no? Y para él ese momento sí que fue también importante, aunque luego los bebés no tienen memoria y que no se puede uno acordar de todas esas cosas de cuando eres tan pequeño, ¿no? Él sí que recordaba después, siendo un poquito más grande, cuando él se ponía malito o lo que sea, adoptaba la misma posición fetal que tenía estando en aquella incubadora con la cabeza recogida y demás.
demás, y ponía la espalda así, y él cogía mi mano y la ponía en el mismo sitio de la espalda como para tranquilizarle, ¿no? Entonces, para mí eso fue realmente un golpe de realidad de decir: "Ostras, pero es que todo lo que me han contado hasta ahora con relación a los bebés y a ser madre y a lo que se puede sentir o no sentir, es que igual no es tan real, ¿no? Como me habían contado. Igual, hay mucho más allá". eh, Muchísimo más allá, Ana, lo sabe. Yo, con esto de la energía, yo le daba energía a mi hijo, pero le di porque además mi hijo fue un milagro, un poco largo para contarlo ahora, pero mi hijo, la madre de mi hijo perdió todo el líquido amniótico cuando tenía 2 meses y medio aproximadamente de gestación, ¿no? Eso significaba teóricamente la muerte del niño, ¿no? Perder el 100% del líquido amniótico, ¿no? Y entonces yo a partir de ahí empecé bueno, y antes incluso ya le ponía la mano, tú sabes que yo pues tengo bastante energía en las manos, no me dedico a esto, a curar a gente con las manos, pero he curado gente con las manos incluso sin querer, desde muy joven, ¿no? Y en la terapia regresiva se trabaja con la parte energética también, ¿no? Entonces, en las sesiones presenciales pues también aplico esa técnica para extraer y recuperar energía, ¿no? Pero yo le ponía la mano a mi hijo y me acuerdo, cuando ya creció y tenía 4 o 5 años, yo le ponía la mano en la espalda sin tocarle, ¿eh? Pero a lo mejor a una distancia de 10 centímetros, ¿no? Y él me acuerdo que estaba viendo dibujos animados un día, porque se daba cuenta, ¿no? De esa energía, lo que significaba, ¿no? Y entonces estaba viendo dibujos animados y de pronto me miró, yo estaba al lado de él y coge la mano y me la quita, ¿no? Porque diciendo, a ver, papá, ahora no toca, estoy aquí enfocado en esto, Claro, ¿no? Porque él estaba sintiendo la energía que le estaba dando, ¿no? Que es energía amorosa, básicamente, ¿no? Del chakra del corazón se puede sacar esa energía amorosa hacia un ser querido, ¿no? Se puede sacar de muchas manos, muchas formas, ¿no? Pero para mí es la más pura esa del corazón, ¿no? Y, y bueno, esto no solamente está influyendo en cómo es la salud de tu hijo, emoción física, sino también en la emocional, ¿no? El sentirse que mamá está ahí. O sea, y no hay nada más maravilloso que sentir que mamá y papá están ahí, ¿no? Que son mis dos columnas en las que me puedo apoyar en este mundo, ¿no? Y que es complicado para los humanos. Somos un mamífero muy complicado de criar, ¿no? El mamífero del mundo que más tiempo necesita para ser autónomo, ¿no? Y necesitamos a papá y a mamá muchísimo, muchísimo, mucho más que el resto de los mamíferos. Y mira que hay mamíferos que se encargan muy mucho de sus hijos, ¿no? Como los elefantes, por ejemplo, ¿no? Pero los elefantes caminan a la hora de nacer, o a veces antes. Los hijos tardan mucho. bueno, cada vez yo creo que los niños, yo no sé si por los tiempos en los que vamos viviendo, cada vez los niños empiezan a hablar antes, empiezan o sea, a tener los dientes antes, a Mm, ser consciente o sea, de estar más despiertos incluso, más de la cuenta, para hablar, para gesticular, ¿no? No sé si sí. son los tiempos en los que corren, ¿no? En los últimos 20 años para acá, pero los niños ya parece que están en la barriga materna y ya nacen con una lección aprendida. Bueno, se dice en muchas ocasiones son almas avanzadas las que están viniendo últimamente, ¿no? Almas evolucionadas, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Creo que hay cada vez más conciencia, ¿no? Llegar a un punto crítico de conciencia, ¿no? Por eso debemos extender esta conciencia al resto de la población, que mira para otro lado, que para ellos solamente lo que se ve con los ojos, ¿no? Que es un 1% del espectro lumínico nada más, ¿no? Es lo que existe, ¿no? Eh, Eso no es así, ¿no? Existen otras muchas cosas que no vemos, ¿no? Entre ellas esta conexión energética entre los padres y el niño, de que ese niño es un alma que ha venido y nos ha elegido para vivir una experiencia, no es nuestro, no es propiedad nuestra, ¿no? Que a veces los niños se ven, el niño es mío. Oiga, perdone, el niño no es suyo, el hijo vino, lo eligió porque necesita una experiencia así. Un papá de esta forma y una mamá de esta forma, una pareja que le va a criar de esta forma, ¿no? O unos padres adoptivos
que van a tenerlo de esta forma, ¿no? En estas condiciones, que pueden ser malas o buenas, ¿no? Porque a veces elegimos aprender desde la visión oscura. Yo tengo una teoría bastante curiosa de esto de las almas, ¿no? Creo que alguna vez me ha escuchado, ¿no? Pero no es una teoría porque la he leído, es por mi experiencia, la experiencia. Pero eh, ese hijo nos eligió a nosotros y nosotros Así debemos es. respetarlo como una entidad, como un ente, como un alma que es autónoma. ¿Eh? Yo tengo un hijo de 21 años y siempre lo he visto así. Ahora tiene este niño del que hablé, tiene 21 años y siempre lo he visto así. Él vino a una experiencia. También vino a volver a enseñarme lo que es ser un niño. ¿Eh? O sea, la sensibilidad de los niños, el amor incondicional, eh, la inocencia, mm, la mirada del mundo de la alegría. Todo eso, nosotros nacemos con eso. Por lo menos nacemos en el vientre, o sea, nos incorporamos al vientre materno con eso. Pues eso es lo natural, ¿no? Lo natural de un ser humano, de un niño, es sonreír de la vida. Ve a mamá y sonríe, ¿no? Eso sí, si le damos un ambiente duro, no va a sonreír tanto, ¿no? Y no les digo nada con el aprendizaje ya en la infancia y en la adolescencia. Perdemos nuestra esencia, ¿no? Yo, sin ser muy católico, siempre recuerdo una frase de Jesucristo que decía, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Yo alguna vez he contado que esa frase está mal traducida del arameo y la frase correctamente traducida es dejad que aquellos que sean como niños se acerquen a mí, ¿no? Y, y es así, o sea, debemos recuperar esa esencia que perdimos por el camino, ¿eh? Esa mirada que perdimos por las circunstancias que fueran. Y la terapia regresiva ayuda a las personas a recuperar su esencia, la esencia del alma, ¿no? La parte del alma que perdimos por tantas experiencias duras que nos tocaron vivir y porque seguramente las elegimos, ¿no? Elegimos vivir esas experiencias para aprender. Podemos no aprender nada, ¿no? Quedarnos aquí al final de nuestros días en esta vida y tener que repetir el mismo curso la siguiente vez que nos incorporemos, que para el alma será el año que viene, ¿no? Eh, Hay una frase de mi maestro José Luis Cabuli, que cuando termina una formación pasan 6 meses entre módulo y módulo, ¿no? Pero él dice hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene, porque es como para el alma no existe el tiempo, y se vive de otra forma diferente que los tiempos humanos, y por eso dice hasta la semana que viene. Pues esto es igual, hasta el curso que viene es la vida siguiente para el alma, ¿no? Y vas a tener que repetir curso, ya está, no pasa nada, nadie te va a poner pegado a la pared castigado de rodillas, ¿no? Nadie te va a juzgar. Claro. Pero los padres podemos hacer mucho por el hecho de que nuestro hijo aprenda de una forma diferente y evolucione antes. Igual que como terapeutas lo hacemos, porque me acuerdo de un alumno mío que es psicólogo clínico, después de la formación me decía, Nacho, no sabes tú las vidas que me has ahorrado. Hermosa frase, ¿no? Como diciendo, lo que he aprendido aquí me ha dado tal conciencia que voy a ahorrarme muchas vidas, ¿no? Y es cierto, realmente, ¿no? Cuando uno aprende desde la visión del alma a vivir, ¿no? Que no significa tener, como digo, es que la espiritualidad de lo que estoy hablando no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Eh, Pueden estar juntas, pero pues, la espiritualidad puede ir sola, no necesita de la religión, ¿no? De una lógica, ¿no? Sí de algunos mensajes, porque fíjense que he hablado de Jesucristo, como puedo hablar de Buda, como puedo hablar de otros sabios, ¿no? Que dijeron cosas interesantes, ¿no? Sobre la De hecho, existencia humana, ¿no? Nacho, cuando has dicho lo del tema de que nosotros elegimos a nuestros padres, yo le iba a decir, digo, y en el plano espiritual dicen, ¿no? Porque nosotros no lo podemos comprobar. Bueno, hay mucha gente que sí lo ha podido comprobar en sus regresiones, ¿no? Mm. En sus terapias, ¿no? Pero hay otra gente que nos lo creemos a pies juntillas, ¿no? Porque realmente es el hecho de que elegimos a nuestros padres para que sean nuestros maestros y nosotros ser maestros de nuestros padres, Sí. A ¿no? veces venimos a solucionar cuestiones de otras vidas, incluso. Tenía una paciente que vivió, o sea, quiso solucionar el tema de su madre, que ya estaba muerta la madre, ¿no?
porque en terapia regresiva conectamos a nivel de las almas, ¿no? Pero vino a solucionar la historia con la madre y en la terapia regresiva se ve en una vida pasada donde ella mata a su madre y viene a solucionar eso, ¿no? Pero claro, cuando la madre la ve a la niña, la madre cuando nace la niña tiene una hija mayor. Y me decía esta hija, dice, mi madre desde siempre me contaba que cuando me vio al nacer ya me miró raro, ¿no? Y ella dice, y yo Qué también bueno. dice que le miré raro, ¿no? Porque aunque la alma viene a solucionar todo lo que no pudo solucionar en otras existencias, eh, en este cuerpo no, o sea, no hay una conciencia total, ¿no? Entonces ya de pronto ves a tu madre a que mataste porque odiabas, por ejemplo, ¿vale? Porque te hizo algo antes, y de pronto tú también la miras mal, como niña. Dice, esa niña nació de mí y nos miramos raro. Y nunca se llevaron bien. Luego tuvo otra tercera hija con la que se llevaba maravillosamente, o sea, se llevaba bien con la primera y la última, pero con esta niña del medio, que era mi paciente, pues nunca tuvo una relación correcta. Siempre, desde siempre se miraron mal, ¿no? Y tiene que ver con una experiencia pasada, con lo cual hace falta bastante conciencia como para sobrellevar todo este tipo de conexiones, ¿no? Y yo lo que hablo de la experiencia, como dije antes, ¿no? O sea, yo no tengo teorías ni tengo lógicas que me he leído de lo que es esto. Yo he visto tantas veces esto de que el alma está ahí antes de que el, se incorpora a ese gameto que está ahí eh, ya fecundado, que para mí es innegable, no solamente porque las he visto cientos de veces, como yo creo que alguna vez hemos hablado, y en mi libro de posesión espiritual y almas perdidas lo hablo, ¿no? Las cientos de veces que he visto almas desde que era niño, ¿no? Sino las experiencias que he tenido con pacientes, increíblemente que te cuentan experiencias fuera del cuerpo antes de incorporarse a mamá, de casas, por ejemplo, que los padres luego nunca estuvieron cuando ella nació. Y como ella describe esas casas en las que teóricamente nunca estuvo, no había nacido de su madre, pero estaba el alma, y el alma es la que describe todo, ¿no? Entonces, para mí, obviamente, esto de hacer una prueba científica para demostrar si con el método científico actual la existencia del alma es como muy difícil, y no le digo nada esto de que lo que estamos hablando, ¿no? Que es la experiencia antes de incorporarse al cuerpo, Claro. ¿no? Pero yo describo algunos casos sorprendentes que tengo de demostraciones de que los padres de pronto le dicen a la hija, ¿cómo sabes tú eso? Que viviste en esta regresión con este señor. ¿Cómo sabes tú si tú nunca estuviste en esa casa? Si esa casa era una casa que tuvimos poco tiempo de tránsito hasta que tú nacieras, no tenían la casa que compramos, por ejemplo, ¿no? Y nunca te hemos hablado de esa casa, o sea, yo creo que ella de hecho reconoce que los padres nunca le habían nombrado esa casa, que fue provisional además, ¿no? Entonces, bueno, para mí hay bastante demostración de hechos concretos de que eso es así, ¿no? Ana, ¿tú ante este tema tienes algo que compartir? Porque yo tengo una pregunta para ti. A mí, Sí, yo tengo una pregunta para ti, pero digo, si quieres, antes de hacerte la pregunta, digo, sí, de lo que está hablando Nacho, ¿quieres decir algo o eh, pasamos a la pregunta? yo creo que los niños que están naciendo ahora eh, también traen una experiencia diferente en eso y como que están más conectados, ¿no? Cuando son pequeños, por lo menos en el caso, por ejemplo, de mi hijo el más pequeño, Daniel, hay cosas que nosotros no le hemos contado y porque solo las sabemos mi marido y yo, de cómo fue su concepción y demás, pues no es algo que uno vaya contando por ahí, ¿no? Y y el niño nos hablaba cuando empezó a hablar, al poco de empezar a hablar, él nos hablaba de cómo había sido ese momento y él, a ver, ni con esa edad ni con nada, ¿no? No podía tener acceso a esa información, ¿no? Y después, un poco más mayor, él hablaba de cómo él había venido de su viaje, ¿no?
Entonces, nosotros nos limitábamos simplemente a escuchar lo que él estaba compartiendo, decir, bueno, no vamos a juzgar nada de lo que nos cuenta, a ver qué nos está diciendo, ¿no? Y él hablaba, pues eso, de su viaje antes de venir, ¿no? Como que luego estaba en otro espacio diferente, luminoso y demás. Y un poco más mayor después, hubo una película de dibujos animados que nosotros le pusimos. A mí me gustan mucho los dibujos animados, ¿no? Me conectan mucho con cuando era niña y me encantan. Entonces, he visto cientos de películas con mis hijos, ¿no? Algunas un montón de veces la misma película. Y hubo una de ellas, se llamaba o se llama la película Soul. Y entonces, en el momento que empezó a desarrollarse la película, mi hijo dijo: "Mamá, esto es más o menos lo que yo te estaba explicando. ¿Ves ese sitio en donde están todas esas bolitas ahí y están decidiendo? Pues es algo parecido", ¿no? Yo me quedé mirando, no dije nada, porque claro, como madre o como padre, te pregunto a ti, Nacho, también, ¿cómo afrontar ese momento, ¿no? Con tus hijos cuando empiezan a hablar de todas estas cosas y tú ni siquiera estás preparado para que pongan palabras a todo eso, ¿no? Y te quedas ahí como un poco choqueado, ¿no? Diciendo, ¿qué me está contando? Pues yo creo que la forma que has hablado, o sea, de no censurar, ¿no? Deja que hable, que se exprese, ¿no? Por muy extraño que sea, ¿no? Incluso en la visión de energía, ¿no? Porque tengo un capítulo en mi libro que habla de eso, ¿no? De cómo los padres tienen que percibir todo esto que los hijos le cuentan. Los niños tienen una percepción de las energías y de la visión de experiencias del pasado, de esos tránsitos entre vidas, por ejemplo. Hay médicos que han documentado miles de casos, comprobados al final, ¿eh? Porque son médicos que han ido incluso a ver a esos niños que hablaban de otras vidas y que tenían otra familia y han ido a los pueblos donde decía que tenía esa familia y efectivamente conocía hasta la casa por dentro, ¿no? Y daba detalles muy concretos de la casa, ¿no? Entonces, está claro que los niños están todavía muy conectados a su vida anterior, en muchos casos, al espacio entre vidas, que es lo que estás hablando también. Es muy frecuente que los padres digan, no digas tonterías, incluso en casos que he tenido yo en consulta, que los padres le amenacen o le lleven a un psiquiatra, ¿eh? Por visiones, por ejemplo, de energías, ¿no? Los abuelitos le hablan, ¿no? O los antiguos habitantes de la casa que están ahí todavía le hablan, ¿no? Las almas, ¿no? Y claro, lo que hacen los psiquiatras cuando ven, este niño está teniendo un principio de esquizofrenia, oyendo voces, uno de los síntomas, ¿no? O un trastorno bipolar, que también hay temas auditivos, ¿no? Entonces, muchas ocasiones acaban medicados, si no, más antiguamente podían acabar en psiquiátricos, ¿no? Donde era habitual los psiquiátricos, ahora es menos habitual. Eh, y lo que estamos haciendo es fastidiar la vida. ¿Cuántos suicidios no puede haber habido de niños incomprendidos en ese sentido, ¿no? Y los hay, ¿no? De niños que se tiran por una ventana porque se sienten que son extraños, que son raros, ¿no? Entonces, es muy importante lo que cuentas, Ana, ¿no? De estar abiertos. Mínimo, o sea, aunque no tengamos un conocimiento de lo que estamos hablando, mínimo estar abiertos a que el niño te cuente lo que quiera contarte, ¿no? Eh, y luego a partir de ahí analicemos, ¿no? Pero más allá de que vaya en contra de nuestras creencias, démosle por lo menos el beneficio de la duda, ¿no? Y no están diciéndole esto no es así, ¿no? No sabes cuántos casos he vivido yo de cuestiones muy reales que hablan los niños, que luego cuando trabajamos con la casa o con la persona, con el niño, a través de los padres, vemos que es así. Que el niño está contando realmente algo que hay ahí en la casa, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros le negamos eso, puede entender que su percepción sobre la realidad es errónea, que está loco y que no cuadra en este mundo. Y dice, para eso no quiero estar aquí, ¿no? Eh, Eso es muy importante, ¿no? Antes de ir contigo de nuevo, Ana, como estamos hablando de lo que perciben los niños, es importante esta pregunta para muchos padres que nos puedan escuchar. ¿El comportamiento de los niños cuando ellos van creciendo son espejos de sus padres? ¿Creéis? Bueno, una parte sí, son lo que aprenden en la familia,
obviamente. O yo traigo ya, a saber, el alma trae muchas vidas, mucha experiencia del pasado y no todo es moldeado por los padres, ni mucho menos, ni siquiera por el ambiente que tiene en ese momento, ¿no? Pero obviamente los padres tienen mucho que aportar, ¿no? He visto casos de madres maniáticas con la limpieza, que de pronto los hijos, las hijas especialmente, son muy maniáticas en la limpieza. Casos de conductas obsesivos compulsivas que son transmitidos por los padres o de ansiedad, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, los niños son espejo de los padres, aunque como digo, cada ser es individual y cada ser trae su experiencia propia. Entonces, eh, tiene una parte muy importante, es como yo soy. Da igual cómo te eduquen, que si tu alma trae un aprendizaje determinado, o sea, da igual donde te quieran enfocar tus padres, incluso hablemos a nivel laboral, ¿no? Si tu alma trae un objetivo muy claro, puedes ceder al principio, pero al final tu alma te va a estar diciendo, mira, no es por aquí, no es por este otro lado, ¿no? Y que al final te encamines a aquello que siempre te gustó. He visto también muchos casos de eso en mi vida, no solamente en consulta, desde que yo era joven, ¿no? Y estudiaba en Madrid, jóvenes que tenían una vocación y sus padres decían, no, abogado. Historia no da de comer, abogado. Historia del arte, eso está muy bonito para leer libros, pero y de pronto atreverse en quinto de carrera a rebelarse, ¿no? Y decir, no quiero estudiar derecho más, me quedan dos asignaturas, pero no lo voy a terminar y quiero estudiar historia del arte, ¿no? Eso es un amigo mío y hoy es conservador de un museo maravilloso aquí en Canarias y es feliz con su vida, ¿no? Yo Entonces, creo que a veces repetimos, ¿no? Determinados patrones de conducta, porque al final somos como monitos de alguna manera y aprendemos por bueno, repetición, ¿no? Pero otras veces nos vamos al polo opuesto, ¿no? Decir, pues no sé, por ejemplo, en mi caso, yo siempre toda mi vida, mi abuelo pues bebía, era alcohólico y no sé qué, pues yo me voy al polo opuesto y no bebo ni... De hecho, pues me molesta sobremanera, ¿no? Cuando me ponen bebidas al lado y demás, yo cambio la botella de sitio y demás, pero porque me he ido al polo opuesto de eso, ¿no? Es decir, para evitar ese otro extremo, pues parece que me voy al contrario, ¿no? Y a veces hacemos cosas así dentro de nuestra vida sin ser muy conscientes de ello, ¿no? Que luego cuando prestas atención dices, ostras, que me estoy yendo al otro lado, ¿no? Pero yo creo que aprendemos muchas veces por imitación de nuestro entorno. No te oímos, Adrián. Vamos a ir empezando la recta final, ¿vale? Porque, bueno, tenemos muchísimo material, pero la pregunta que yo tenía para ti, Ana, era para ti como madre, ¿no? ¿Qué ha tenido más importancia? ¿El tema emocional o algo que tú quieras adherir? A ver, para mí el tema emocional tiene mucho peso porque yo tengo alta sensibilidad, la he tenido toda mi vida desde que era niña, en muchos sentidos, en su sentido más amplio, energético, físico, emocional. Y bueno, siempre he oído la frase, ¿no? De eres demasiado intensa, ¿no? Esa me ha perseguido toda mi vida y yo creo que llegó un momento en que me la creía. Ahora ya no, digo, bueno, soy como soy y punto. Pero con mis hijos, pues también ese tema emocional ha sido importante siempre porque me he dado cuenta de lo que repercute en su día a día, ¿no? Y que muchas veces hay muchas cosas, muchos comportamientos, muchas actitudes que van vinculados al tema emocional. Es decir, si yo me siento de una determinada manera, genero pensamientos en línea con esos sentimientos o con esas emociones que estoy generando. Entonces, realmente me parecía igual de importante que su perfil académico, ¿no? De lo que puedan estar aprendiendo en el colegio, me parecía el tema de las emociones. Y ellos, por ejemplo, en la época del COVID, lo pasaron, sobre todo el pequeño, porque le pilló en otra edad, lo pasaron francamente mal, porque en el colegio podían jugar únicamente en una cuadrícula del colegio, con menos amigos y demás, y yo me daba cuenta de cómo eso le estaba repercutiendo emocionalmente, ¿no? Y cómo en la edad en la que le pilló a Daniel con 7 años, pues él no era capaz de verbalizar o de expresar todo eso, ¿no? Y yo decía,
pues vamos a buen sitio, porque yo como madre también me cuesta reconocer mis propias emociones en mí misma, cómo voy yo a poder acompañarles a ellos en esto, ¿no? Siempre partiendo también de lo que dice Nacho, ¿no? Que los hijos no son de nuestra propiedad, son seres autónomos con sus propias ideas, energías, procesos, aprendizajes, ¿no? Entonces, realmente al final darles ese espacio para crecer, pues también supone ceder espacio como madre, ¿no? En determinadas cosas que cada uno tiene su propia idea, expectativa de cómo han de ser. Qué bueno, Ana, porque sobre todo era importante, ¿no? Darle sentido, ¿no? A lo que es la maternidad y a las emociones, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Nacho, ¿cómo se te ocurre escribir ese libro? ¿En ¿Qué qué te libro? da a ti en la cabeza para decir, quiero sacar este libro? Pero el libro de posesión espiritual y almas Sí, perdidas, ¿te refieres? Bueno, fíjate, en el libro lo pongo, ¿no? O sea, una de ellas es lo que hemos hablado, es dar conciencia a los padres de esos niños que ven. ¿eh? Una segunda es normalizar este tema, ¿no? De las almas, ¿no? Quitándole la connotación religiosa, como digo, ¿no? Eh, y incluso para las filosofías o religiones que no creen en el alma, existe algo también que perdura en el tiempo, como por ejemplo para el budismo la conciencia, ¿no? La conciencia es para nosotros el alma, ¿no? Pervive en el tiempo y se reencarna, ¿no? Y, y trae cualidades, obviamente, de sus experiencias anteriores. Entonces, esas dos cuestiones de los niños y de normalizar esto acompañó una tercera que era la cantidad de personas que sufren en silencio, a veces muy, muy profundamente, experiencias con almas perdidas. No se pueden hacer una idea la cantidad de ellas que hay, ¿no? Pero claro, en general no lo hablan, ¿no? Porque es un estigma social, ¿no? Es como los ovnis, los extraterrestres, ¿no? Están en las películas americanas, esos abducidos que se ríe el pueblo entero de ellos aquí en el medio oeste americano, ¿no? Pues hay mucha gente que sufre consecuencias de experiencias de almas perdidas, incluso fenómenos graves, ¿no? Como fueron fenómenos poltergeist, ¿no? Y no lo hablan, ¿no? Acuden luego a personas que los engañan normalmente, que no les hacen nada. Y alguna vez he comentado en alguna entrevista, un paciente mío que se gastó 60.000 euros en una semana. Y además le sacaron la fortuna al final, la que tenía, porque tenía empresas y dinero y un chalet importante en Madrid, chalet caro. Y perdió todo por gente que le engañaba, ¿no? Entonces, esas fueron principalmente y este motivo es que no estén, o sea, darles a entender a estas personas que están sufriendo esto que no están solos, que no están locos, porque al final lo que se creen que están locos, ¿no? Que esto es más normal de lo que parece. Yo te diría que de las personas que vienen a mi consulta a gestionar cualquier cosa, ¿no? Que quieran gestionar un tema emocional, cuando ya ahondamos un poco más y cogemos confianza y yo les planteo en una conversación previa a la sesión o posterior, o ellos me conocen un poco y ven un vídeo mío y hablando de estas cuestiones y dicen, oye, por cierto, el otro día vi un vídeo tuyo hablando de las almas. Tú sabes que yo cuando era niña, y te cuentan una experiencia, te diría que el 50% de la gente ha tenido alguna experiencia que no se ha podido explicar. Que al no poderse explicar y encima contárselo a mamá y a papá y que me digan no digas tonterías, o esto no es así, o eso es una bobería, eh, lo borraron de su mente. Como forma de sobrevivir en este mundo, ¿no? Se llega a olvidar experiencias durísimas, como abusos sexuales, por ejemplo. Y lo que me llevó a escribir este libro fueron esas tres cuestiones y la cantidad de casos que me he encontrado. Porque si eso fueran dos casos, vale, pues, bueno. eh, pero es que yo he tenido en 20 años más de 700 casos ya. Te diría que cada semana trato un caso de posesión espiritual o de cuestiones de estas con cambios sorprendentes una vez la experiencia en sesión termina, ¿no? Cambios, yo he tenido experiencias de traer niños de 30 años, jóvenes, ¿no? Adultos ya, pero para los padres de 60 y pico años, me acuerdo de una señora de campo que trajo a su hijita de la mano porque la hijita estaba con los ojos temblorosos y casi no podía caminar,
Como al terminar la sesión, de pronto la madre mira a los ojos de la hija y me dice, es ella, nuevamente es ella, me dice, ¿no? Y la niña se levanta, bueno, la niña, esa mujer se levanta, que me sacaba la cabeza además, ¿no? Equilibrada, los ojos no se le movían, completamente diferente a lo que era antes, ¿no? Entonces, la soledad de las personas que sufren esto es tan grande, que alguien tendría que hablar desde la naturalidad, porque yo siempre digo, yo soy una persona que tiene los pies en el suelo. O sea, yo hablo de estas cosas porque las vivo desde niño, pero yo soy economista de la parte matemática, soy psicólogo, o sea, graduado en psicología, aunque no trabajo de psicólogo, pero yo tengo los pies en el suelo. O sea, yo soy una persona que cuando me vienen a la consulta a comentar cosas de estas, yo les pregunto determinadas cuestiones y, por ejemplo, he tenido casos donde al final le he dicho, lo que te está afectando y lo que te da esos problemas energéticos es el transformador industrial que tienes ahí en la puerta de tu casa, a 5 metros de tu puerta, viene 220.000 voltios de alta tensión y está generando un campo magnético que está afectándote en muchas cuestiones. No puedes dormir, sientes cosas raras en tu cabeza. Eso es un campo magnético. O sea, yo bajo hasta ese nivel de investigar las cuestiones, ¿no? O sea, yo no soy una persona que está ahí todo el día pensando que todo es esto, ¿no? Pero lo otro lo veo con naturalidad, como cualquier persona ve con naturalidad un sillón en su casa. Pues yo, para mí lo otro también está ahí, Entonces hay que normalizarlo ya de una vez, dejar de pensar que estamos locos aquellos que vemos ese tipo de experiencias. Yo nunca he pensado que estoy loco, obviamente, porque desde niño tuve una madre que fue como Ana con sus hijos, que me normalizó todo. O sea, me escuchaba sencillamente, y además ella percibe también, ¿no? Con lo cual, aunque no le gusta este mundo porque tiene miedo, pero percibe. Entonces, así fue, ¿no? Mi desarrollo, ¿no? Viéndolo con normalidad, ¿no? Y es importante. Esos fueron los objetivos principales de mi libro, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Que yo he escuchado últimamente que en cuanto las ventanas, las puertas, las persianas, todo se levante, se darán cuenta de que nosotros no éramos los locos, sino que los locos eran ellos. Pues sí. Para, sí, para ir finalizando, ¿vale? Porque estamos tratando un tema súper interesante, pero ya sabéis que tenemos que hacer los tiempos, ¿no? Para que esto siempre se quede arriba y siempre se quede con, la gente se quede con ganas de más y me escriban a mí o te escriban a ti, Nacho, o le escriban a Ana y digan, oye, ¿cuándo vais a volver a reunir y vais a seguir hablando de estos temas? Porque me parece súper interesante y me habéis abierto mucho los ojos y me habéis abierto mucho, porque a mí me lo suelen decir cada vez que hago un podcast, ¿no? Entonces, para vosotros, y quiero empezar con Ana para ya acabar con Nacho, para vosotros, ¿qué sería importante, ¿vale? En el tema de la maternidad, ¿no? La terapia regresiva. Para mí la terapia regresiva lo que hace es dar una visión nueva a la persona en materia del autoconocimiento, porque somos mucho más de lo que vemos en apariencia. También en el tema de los niños da un espacio a esas cosas que a veces no nos explicamos, esas vivencias y esas percepciones del alma, como decía Nacho. Y creo que es importante normalizar todo esto, ponerle palabras y que deje de ser un tema que se mire raro o que se mire con desconfianza. No tiene por qué estar uno flipado todo el día para poder hablar de estas cosas. Como bien decía Nacho, desde la parte terrenal y desde la parte de tener la cabeza amueblada como corresponde, se puede hablar también de estas cosas y creo que es importante la aportación que la terapia regresiva hace en esta materia. Gracias, Ana. Gracias por tu aportación. Espero que si te has quedado con ganas de decir algo, es el momento. Creo que hemos dicho lo que había que decir y, como dices, siempre dejarlo en ese punto de la curiosidad por saber más o por adentrarse más profundamente en todo esto. Nacho ahí
es todo un experto en esta materia con toda la experiencia acumulada que tiene de todas esas personas que ha acompañado durante este tiempo, y creo que era el momento de pararse a hablar de todo esto. Yo te doy las gracias, Ana. Yo te doy las gracias. Ahora ya le doy la voz a Nacho de nuevo, que sé que está ahí ya con ganas. eh, Darte las gracias, ¿no? Porque a veces es importante, ¿no? Que otra persona que tengas cerca de ti, ¿no? Te aliente, ¿no? Te aliente y te rete a esta valentía que hemos tenido, ¿no? De hablar de estos temas que son tan trascendentales y son tan importantes, ¿no? ¿No? Como todo lo que estamos tratando, o el hecho de que la terapia es importante, el hecho de dónde viene, de cómo vienen los niños, el hecho de que sería bueno, ¿no? Que a los padres se le implantara un taller, un taller, un curso, un test que se hace con el móvil mismo, para al menos saber que ser padre es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces quiero darte las gracias, Ana, de antemano, ya sabéis que a Ana la podéis encontrar en Instagram como @anuskaplanner con 2 Ns, ¿vale? Para que no se me vaya. Y a Nacho Romón lo podéis encontrar como @Nacho Romón, tal y como lo he dicho, ¿vale? Nacho, ya puedes contestar. Ujú. Bueno, yo creo que la terapia regresiva a estos niveles que estamos hablando aporta un autoconocimiento tan grande de lo que es la realidad, de verdad, la realidad con mayúsculas, ¿no? La realidad espiritual que es el ser humano, de que somos almas, que vivimos experiencias, que tenemos conciencia fuera de estos cuerpos físicos, que esos niños cuando vienen están condicionados, obviamente, por el ambiente emocional que les damos, que hace falta concienciar a las personas de que esto es así, porque esto en ello va a redundar o no la salud emocional, ¿no? De su bebé que va a crecer y va a ser un adulto, ¿no? Eh, Realmente para mí esto es lo más importante de lo que creo que hemos hablado hoy, esa maternidad consciente. ¿Cómo es el título de este podcast? Maternidad consciente. Como he dicho, yo soy padre gracias a la terapia regresiva. ¿Mm? Lo dije antes, lo explico un poco más ahora, ¿no? O sea, yo nunca quise ser padre. Yo era gerente de una multinacional americana en Madrid. Y le decía a mi mujer, no, yo no quiero ser padre, yo vivo muy bien, gano pasta, viajo por el mundo. Eh, Todo excusas, era mentira. O sea, cuando me trabajé con la terapia regresiva, lo que tenía un miedo terrible a repetir la misma historia que yo viví, de la niñez, ¿no? Entonces, eso, fíjense que yo, si tuviera un padrino de bautizo, le daría la terapia regresiva como entidad. El hecho de que fuera el padrino de mi hijo, ¿no? Pero, y fue mi entendimiento y congratularme con mi infancia, y recuperar aquello que perdí por el camino, ¿no? Lo que hizo que yo dijera, vale la pena tener un hijo, ¿no? Y lo he educado desde esa conciencia de ser padre, que es lo que hablábamos ahora, en todo el tiempo que ya estamos hablando. La conciencia de ser padre. Mi alma sabía, tenía clarísimo, porque no era una cuestión consciente, que no quería repetir la misma historia, que para eso no voy a tener un hijo, ¿no? Y cuando limpié todos aquellos lodos del pasado, realmente es cuando pude decir, ahora es el momento, ¿no? Y fue maravilloso ser así, ¿no? Es la experiencia humana más hermosa de mi vida, ¿no? El hecho de tener un hijo y ser un padre consciente. Porque si debemos hablar de las madres conscientes, yo le diría que es más importante ser padres conscientes porque el gap, el agujero que existe entre el padre consciente y el padre no consciente es mayor que entre las madres conscientes y las madres no conscientes, porque hay muchas madres conscientes y hay pocos padres conscientes, ¿no? Sencillamente porque no nos educaron en esa conciencia, ¿no? Más conciencia para que los hombres sean padres a tiempo completo. Ciertamente, sí. Sí. Yo todavía, gracias a Dios, tuve una madre que nos educó a 2 niños y 2 niñas en la igualdad absoluta. Y todavía, aunque la sociedad luego, obviamente, me metieron ahí en la cabeza algunos roles machistas, ¿no?
Eh, pero todavía me sorprende la lejanía que tienen los hombres con respecto a la crianza, ¿no? Yo fui tan consciente que el que desarrolló el oído para cuando el niño hacía guá en la otra punta de la casa, porque lo teníamos, no fue mi mujer, sino fui yo. Mi mujer estaba como un tronco cuando yo oía una respiración rara de mi hijo, yo me levantaba, ¿no? A la otra punta, que estaba en una habitación que era lo más alejado posible de nuestra habitación. Poco así, ¿no? Y yo era el que me despertaba por las noches, y yo era el que lo cuidaba, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Mi mujer también, en otras veces, ¿no? Cuando ya yo no podía más, pero eso lo tenemos todos los humanos, o sea, podemos desarrollar esa cualidad, ¿no? Lo que pasa es que hace falta tener conciencia y implicarse en la crianza, y una crianza compartida, obviamente, ¿no? Esto no es una cosa solamente de las mujeres, sí, el embarazo es una cuestión solo, porque es una cuestión biológica de las mujeres, lo que es la parte biológica, porque el acompañamiento energético y el hablarle a tu hijo y todo esto, estar ahí sin que tu hijo te sienta y lo acompañe desde la conciencia de que está dentro de la mamá, es posible. Ya dijo yo que mi hijo reconoció mi voz cuando nació. ¿Eh? Y esto es hermoso además también. Es hermoso desde la masculinidad, desde el padre, acercarse a ese nivel a tu hijo y a tu pareja que tiene ese hijo también. Te une mucho también a ella, desde ese punto de vista, ¿no? No lo ves como algo ajeno, ¿no? Y es importante verlo así. Creo que eso cambia muchas cosas, tener esa conciencia, ¿no? Al igual que tener conciencia de quién tienes al lado, ¿no? Igual que, o sea, nosotros los humanos miramos a la familia a veces como si fueran algo que está ahí y poco más, ¿no? Yo en otras charlas he comentado que hay que mirar a tu pareja todos los días y sentirla, pues no le digo nada a esos que vienen, ¿no? Todos los días, abrazarlos todos los días. Al igual Qué que a tu bueno, pareja, abrazarla todos los días, ¿no? Y sentirla, ¿no? qué Todos los bonito. días, ¿no? Oye, pues os doy las gracias de corazón, de verdad, porque ha sido muy intenso, pero a la vez muy agradable, ¿no? Escucharos em, todo lo que tenéis que decir sobre este tema tan interesante. Yo he dado mi opinión en lo que creía oportuno, ¿no? Pero he preferido disfrutar de la charla y hacer de audiovisual, ¿no? Un poco, ¿no? Yo le decía a Ana antes de este encuentro, le decía, digo yo, y ella me, no, pero tú también tienes, y digo, yo sí, sí, digo, pero yo quiero disfrutarlo, ¿no? Quiero poner los oídos y quiero poner esa comunicación asertiva. Así que os doy las gracias de corazón. Y bueno, no sé, ya para terminar así brevemente, si queréis decir algunas palabras, yo agradeceros de verdad que hayáis hasta aquí, hayáis estado de nuevo en Sofá Mágico, que hayáis apostado de nuevo por apoyar este sofá y todo lo que ello conlleva, ¿no? Que es muchísimo, ¿no? Que es que crear esa conciencia, ¿no? Y hacer despertar y hacer clic a muchísima gente que tenga, pues, esas emociones dormidas, ¿no? También, ¿no? Yo siempre decía que abre tu mente a las emociones, ¿no? El primer enclave que yo decía de este podcast, ¿no? Sofá Mágico. Así que, bueno, os doy la palabra a quien quiera hablar primero y ya pues nos despedimos. Bueno, gracias, Adrián, por abrir este espacio del sofá para hablar de este tema que para mí es tan importante porque al final los niños son la base de la humanidad que estamos construyendo y el cómo ellos crecen, el cómo se desarrollan, el cómo aprenden desde la infancia a autogestionarse y a autoconocerse, determina después cómo van a ser sus vidas como adultos. Y el poder poner palabras a todo esto, el también poder compartir experiencias de las que no suelo hablar habitualmente en un espacio como este, acompañada de Nacho, y poder hablar con naturalidad del alma, me parece que es importante y bonito a la vez. Así que muchísimas gracias por abrir este espacio. Nacho, Bueno, primero, darte las gracias, Ana, por tu presencia aquí, por tu visión desde la mujer, desde la maternidad directamente, ¿no? Que es importante la expresión desde
la propia maternidad, de todo este mundo de lo que estamos hablando, que creo que, aunque no sea habitual para ti, para mí sí lo es, ¿no? Hablar de estas cuestiones, porque, bueno, como decíamos, son un poco tabú a veces. Me encanta que te hayas abierto a hablar de ello, ¿no? Así con tanta naturalidad como lo has hecho también, ¿no? Y por supuesto, Adrián, darte las gracias por esta nueva invitación a Sofá Mágico, que siempre es un puntazo. Es muy agradable estar aquí. Y yo creo que se hablan de temas en estos espacios que nos permite, que nos ofreces, de temas muy, muy interesantes y que son de conciencia humana, ¿no? Deberían ser, tus podcasts lo debían ver como ejemplo en los colegios, te diría, ¿no? Para que empiecen a abrir la mente los niños, ¿no? Serán adultos maravillosos si lo hacen así, ¿no? Entonces, bueno, reiterarte mi agradecimiento y mi enhorabuena por este podcast que llevas con tanto amor y con tanta pasión, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias y bueno, a los demás ya hemos dicho dónde podéis encontrar aquí a los maravillosos invitados que hemos tenido. De todas maneras, yo dejaré en descripción, bueno, a Nacho ya lo tenéis en el podcast, tenéis un episodio de Nacho en la anterior temporada y con Anuska también. Así que cualquier cosa podéis ir a descripciones y podéis ver no sé, no sé si hay algo, ¿no? Que yo me haya dejado, pues lo podéis ver ahí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio y nada, daros las gracias porque sigáis escuchando Sofá Mágico.